Veamos la ubicación de un vector en un sistema de coordenadas. Iniciamos observando en este caso un vector ubicado en el primer cuadrante. La proyección de este vector sobre el eje X es positiva y la proyección del vector sobre el eje Y también es positiva. Veamos ahora, ¿qué pasa cuando el vector se ubica en el segundo cuadrante? La proyección del vector sobre el eje X es negativa, mientras que la proyección del vector sobre el eje Y es positiva. Pasamos ahora el vector al tercer cuadrante. Observamos que tanto la componente del vector sobre el eje X y la componente del vector sobre el eje Y son negativas. Y finalmente veamos, ¿qué pasa cuando el vector se ubica en el cuarto cuadrante? Mientras que la componente del vector sobre el eje X es positiva, la componente del vector sobre el eje Y es negativa. A continuación, se desarrolla de manera general lo relacionado con el cálculo de las componentes dado que se conoce el módulo del vector y el ángulo que forma con el eje positivo de las X. Observemos en este gráfico nos han dado un vector ubicado en el segundo cuadrante, cuyo módulo es A formando un ángulo θ con el eje positivo de las X. Resaltamos nuevamente que, mientras la proyección del vector sobre el eje X es negativa, la proyección del vector sobre el eje Y es positiva ya que el vector está en el segundo cuadrante. De manera general, podemos decir lo siguiente. Para un vector A ubicado dentro de un sistema de coordenadas en cualquiera de los cuatro cuadrantes se tienen los siguientes elementos. El módulo del vector A es el módulo o longitud del vector A. También se dice que es el valor del vector A. A sub X es la proyección del vector A sobre el eje X. De igual manera A sub Y es la proyección del vector A sobre el eje Y. El ángulo θ es el ángulo que está formado por el vector A desde el eje positivo de las X hasta donde está ubicado el vector. En adelante, por definición, se tiene lo siguiente. El coseno del ángulo θ es igual a sub X dividido entre el módulo del vector A. Despejando a sub X. A sub X es igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo θ. De la misma manera, se define el seno del ángulo θ igual a la proyección del vector A sobre el eje Y dividido entre el módulo del vector A. Despejando a sub Y igual al módulo del vector A multiplicado por el seno del ángulo θ. También se ha definido el valor de la tangente del ángulo, como la proyección del vector A sobre el eje Y dividido entre la proyección del vector sobre el eje X. Para encontrar el ángulo usamos la operación inversa, por lo que el ángulo θ es igual a arco tangente de A sub Y sobre A sub X. Escrito de otra manera, el ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1 de A sub Y sobre A sub X. Espera el siguiente video. Desarrollaremos dos ejemplos de lo visto ahora.